rey Jerjes de los persas y los medas resolvió invadir Europa entera. Y tenía para eso un ejército formidable, inmenso. Por razones geográficas y por razones estratégicas tenía que empezar por Grecia. E invadió a Grecia, donde se iba a enfrentar a un puñado de hombres, muy pocos, que comparado con su gigantesco ejército era nada. No sabía Jerjes lo que se le esperaba. Los griegos, tenía razón, eran muy pocos. Los griegos, tenía razón, vivían divididos y con muchos recelos entre ellos. Las distintas ciudades griegas vivieron guerreando entre ellos, no se ponían de acuerdo y no cesaban sus hostilidades sino para los Juegos Olímpicos. Y así, Jerjes invadió a Grecia con un enorme ejército, gigantesco. Era tan grande que muchas de las ciudades griegas del litoral se fueron entregando y fueron agasajando y les fueron dando cuanto podían. Alguien dijo con mucho sentido del humor que por fortuna Jerjes no comía sino una vez al día, y no comió sino un día porque no hubieran tenido cómo mantener semejante gigantesco ejército. Alguien le dijo a los espartanos, que eran en ese momento los que le iban a hacer frente a Jerjes, que eran tantos que si tiraban todas sus flechas al tiempo oscurecerían el sol. Y respondió el héroe: mejor, pelearemos a la sombra. Había un lugar por donde el ejército persa tenía que entrar, necesariamente. Se llamaba, por lo estrecho y por lo difícil del terreno, las Termópilas. Y hacia allá se fue Leónidas con un pequeño ejército. Le dijeron que si no era muy pequeño, salió con 300 hombres y con algunos aliados que no alcanzaban a montar en total 2000 para un ejército de centenares de miles de hombres invasores. Y dijo: no hace falta, este no es un problema de número, este es un problema de disciplina y de voluntad de lucha. Y entonces llegó a las Termópilas y esperó. Jerjes mandó un espía para ver en qué estaban y cómo los estaban esperando, y volvió con una noticia desconcertante: están cantando y se están arreglando los cabellos. Así era la preparación del ejército de espartanos, que iba a recibir semejante oleada. Y Jerjes manda la primera oleada, absolutamente seguros de que con ella bastaría. Los combatientes salieron en derrota, fugitivos, una derrota vergonzosa. Y entonces Jerjes llamó a lo más selecto de su ejército, a lo que se llamaban los inmortales. Ya que estos cobardes salieron huyendo, vayan ustedes al combate. Y los mandó al combate. E igualmente fueron derrotados por Leónidas y por sus hombres, derrotados vergonzosamente. Jerjes no sabía qué hacer, pero llegó el traidor de turno y le mostró a Jerjes un paraje por donde podía darle la vuelta a las Termópilas y caer sobre el ejército griego. Cuando Leónidas seguía esperando a estos hombres, fue enterado de que el ejército persa y medo iba a caer sobre él y lo iba a apabullar. En ese momento despachó a sus aliados y se quedó él solo con sus 300. Y les dijo: vamos a morir. Tomaron la última cena que iban a tomar. Lo tenemos que hacer con alegría porque vamos a morir por la patria. Y empezó la batalla. Entre los primeros muertos cayó Leónidas porque siempre iba al frente de su gente. Se batieron como colosos. Dice la historia, en esto de los números es muy difícil estar de acuerdo, pero dice la historia que Jerjes perdió más de 20.000 hombres y sobre todo perdió la moral de combate. Sabía que estaba enfrentado a unos colosos que lo podían derrotar, idea con la que nunca había contado. Eso era llegar y vencer, y nada más que eso. La derrota de los persas, que se consumiría más adelante, especialmente en Salamina, en Platea, en Micala, la derrota
se debió a que Leónidas con sus hombres combatió. Y alguien dijo con mucha razón, es que Jerjes tenía muchos hombres, pero muy pocos soldados. Para ser soldado se necesita un corazón especial, un alma de acero, una mente solo entregada a la tarea de defender un ideal, de defender la patria. Y ahí quedó grabada para siempre una inscripción que dejó Leónidas. Pasajero o gente que pasa, la traducción es muy difícil. Id a contar a Esparta que aquí morimos por cumplir sus sagradas leyes. Aquí morimos por cumplir sus leyes. Y los 300 murieron, pero Grecia no fue derrotada. Esparta sería vencedora y el mundo fue distinta. Leónidas murió en un día como hoy, en el año 480 antes de Cristo. Una fecha memorable, una fecha que es un punto en los anales de la historia. ¿Cuánto se ha escrito sobre las Termópilas? ¿Cuánto sobre Leónidas? ¿Cuánto sobre Jerjes? Porque la historia del mundo había sido completamente distinta si esos 300 comandados por Leónidas no hubieran dado su vida por salvar a Esparta, por salvar a Grecia, por salvar a Europa, por salvar al mundo de Occidente como hoy lo conocemos.